Seguimos con el modelo de meningitis subaguda y en la tuberculosis, como están ustedes viendo. La proporción de meningitis tuberculosa va a depender de la proporción de tuberculosis en general. Cuando más tuberculosis, más posibilidades de meningitis tuberculosa. La mayor frecuencia está entre los 6 meses y los 5 años. Eso está bien claro, ¿no es cierto? ¿Cómo llega el germen al cerebro? En la primoinfección, los gérmenes llegan al bronquio, al ganglio, y de ahí se diseminan. Hay una bacteriemia y los gérmenes van a llegar a diferentes sitios. Llegan a la meninge y se focalizan ahí, se quedan algunos de ellos. Y pueden presentarse como una complicación inmediata o tardía de la infección primaria. Entonces, de este modo puede ser. Llegan como complicación inmediata de la infección primaria o tardía o en el curso de la tuberculosis crónica. Entonces, el germen llega al cerebro en dos etapas. Inicialmente, las lesiones se forman en el cerebro por diseminación hematógena, que se quedan en la meninge. Y posteriormente aparece meningitis por liberación de bacilos desde estos focos creados en la meningitis. Entonces, en dos momentos. Entonces, el germen llega al cerebro tempranamente, junto con la primoinfección. En la primoinfección, ahí se localizan en la meningitis. Están ahí durmiendo, hasta que hay un momento más propicio para que empiecen a fastidiar. Y el cuadro anatomopatológico depende de varios factores. Fundamentalmente, la edad del paciente, peor en los extremos. Gravedad de la infección, las características de infección que tiene el agente, del estado de inmunidad del huésped, mucho más severo cuando hay menor inmunidad en el paciente. Y por supuesto, duración de la enfermedad al momento que se inicia el tratamiento. Cuando más tarde se inicia el tratamiento, peor el pronóstico. ¿Y qué se afecta? Todo. Meninges, tejido cerebral, todo, epéndimo, plexo coroideo, los vasos. O sea, todo el tejido cerebral se afecta en la meningitis. Fundamentalmente, aparece un exudado espeso en la región basal de las meninges y en las cisternas. Puede haber ependimitis, plexitis coroidea, y los vasos se afectan todos. Pequeño calibre, mediano y gran calibre. Aparece una vasculitis que nos puede producir una trombosis, por ejemplo, ¿de qué? De la cerebral media, hasta de la carótida. No solo vasos pequeños, no, cualquier vaso se puede comprometer. Entonces, en el cerebro se produce reacción de la zona circundante, el tejido cerebral comprometido tiene edema, infiltración perivascular, pueden haber lesiones isquémicas e infartos, o puede haber hidrocefalia. Cuando más tiempo la evolución, cuando más subaguda y mayor aún si es crónica, hay mayores posibilidades de que se produzca hidrocefalia. Hidrocefalia comunicante. A ver, ¿cómo es eso? Una palabrita sobre eso. La hidrocefalia puede ser obstructiva, no es el caso. O puede ser por una gran producción de líquido, puede haber un aumento de la producción de líquido porque se afecta el plexo coroideo. Pero aquí lo que ocurre es que en las zonas de circulación del líquido cefalorraquídeo, a nivel de las cisternas, como consecuencia del acúmulo de gérmenes, de los productos de degradación de los gérmenes, se produce fibrosis. Y al haber fibrosis, hay adherencias aracnoideas y dificulta la circulación del líquido. Entonces la circulación del líquido se hace más lenta. No hay aumento de presión del líquido. No hay aumento en la cantidad de líquido, pero sí en la circulación. De modo que se produce 10 y se reabsorbe 9. ¿Por qué? Porque hay dificultad en la circulación. Eso se llama hidrocefalia comunicante. A la larga, hidrocefalia. Una hidrocefalia comunicante. El tratamiento es derivación ventrículo-peritoneal. Y eso mejora bastante al paciente. Aquí tenemos los gérmenes que se acumulan aquí. Acá está mejor. Esto blanco que están ustedes viendo es el acúmulo de gérmenes. Es el exudado. Es el pollo que tiene el paciente. Ahí se acumula. Y lógicamente desaparece todo el tejido que está en esta localización. El aspecto normal del tejido no lo podemos apreciar ya. ¿Por qué? Se destruye en toda esta localización. ¿Qué zona? La base del cerebro. Aquí, esta zona es la base del cerebro. Aquí. Aquí están
el nervio óptico ya lo destruyó prácticamente. El cuadro clínico depende de diferentes factores, del exudado basilar espeso, de la vasculitis, reacción alérgica, en fin. Y evoluciona en 3 etapas. Etapa 1, prodrómica; 2, irritación meningia; y 3, trastorno grave del estado de conciencia. En la fase 1 son síntomas inespecíficos que generalmente se presentan 2 semanas antes de la irritación meningia. Los niños están apáticos, irritables, hay inquietud, los adultos tienen depresión, puede haber algún grado de trastorno de conciencia, confusión, por ejemplo, cambios de conducta, se ponen intranquilos, irritables. Y luego viene el estadio 2, el estadio de irritación meningia. El prodrómico es 2 semanas antes, viene la irritación meningia, por supuesto con cefalea, puede haber vómitos, pero sobre todo aquí, signos meningios. Signos meningios. Puede haber parálisis de nervios craneales, puede haber convulsiones. Entonces, esta es la segunda etapa. Luego viene ya el compromiso de conciencia, que puede ser leve o un compromiso severo. Puede haber hidrocefalia, papiledema, diplopia, signos focales, hemiplegia, movimientos involuntarios. Puede haber cuadriplegia y compromiso progresivo del estado de conciencia, pudiendo llegar el sujeto a estupor o coma. Entonces, esa es la forma como evoluciona. Etapa prodrómica, irritación meningia y trastorno del estado de conciencia. El diagnóstico, ¿cómo se hace? Con líquido cefalorraquídeo. No hay otra manera. ¿Encontramos el germen? Casi nunca. En nuestro medio nunca. Rarísimo sería que alguien encuentre un germen. Fuera de nosotros lo encuentran en 60%, 70%. Pero nosotros no lo encontramos nunca. Por supuesto, el líquido cefalorraquídeo tiene determinadas características: aumento de presión, aspecto claro, un tanto santocrómico entre comillas, aumento de células, alrededor de 400, 500 células, aumento de proteínas y disminución de glucosa. Todo ese líquido es característico de lesión subaguda. Para todos los gérmenes de tipo subagudo producen ese líquido. El test de Adams nos puede ayudar como nos puede confundir. A veces nos sirve y a veces no. ¿Ya? Entonces las características físicas del líquido y el cuadro clínico es lo más importante. No hay una prueba específica que nos diga es esto o es lo otro. Las imágenes solamente nos sirven para ver si hay o no complicaciones. En cuanto al tratamiento, los regímenes de tratamiento que tenemos en nuestro medio funcionan bien. Los gérmenes están ahí. Isoniazida atraviesa muy bien la barrera hematoencefálica. Rifampicina no, pero cuando hay inflamación sí. Piracinamida es el otro medicamento muy útil después de isoniazida, que ayuda muy bien en el tratamiento de estos pacientes. Etambutol y estreptomicina, como digo yo, es para completar el esquema nada más. Y si tenemos problema con estos gérmenes porque el sujeto hizo un trastorno de resistencia, que es frecuente últimamente, resistencia al tratamiento, tenemos que utilizar otro tipo de gérmenes, de fármacos, como etionamida y cicloserina, que son bien tóxicos, pero se necesitan, no hay otra manera. Son hepatotóxicos severos. Piracinamida, etionamida y cicloserina penetran bien la barrera hematoencefálica. Los regímenes de tratamiento que tenemos en nuestro medio, hace un tiempo decíamos los neurólogos que sabemos mucho, ¿no? Eso no sirve. 6 meses no sirve. Aparecieron algunas publicaciones fuera de nosotros que decían que sí servía. Nosotros, el residente de nosotros que acabó el año pasado, no, el antepasado, el doctor Morales, él trabaja ahora en el hospital Hipólito Unanue. Saúl, su tesis de residencia comparó esquema corto con esquema de un año, 2 meses. Lo hizo en el hospital 2 de mayo, Loaiza y hospital Santo Toribio de Mogrovejo. Un buen grupo de pacientes y la conclusión fue, da igual, 6 meses o un año, 2 meses. Entonces, él confirmó lo que ya se había publicado, que los esquemas de tratamiento nuestros funcionan. ¿Ya? Así que eso es lo que se está recomendando ya actualmente en el tratamiento de la meningitis. ¿Usar corticoides? Sí.
Cuando hay trastorno de conciencia, sobre todo si es estupor o coma, cuando hay signo neurológico focal, siempre que haya signo focal, hay que dar tratamiento con corticoides. Cuando hay hipertensión endocraniana y la posibilidad de bloqueo espinal. ¿Se usa cirugía? Si tienes hidrocefalia hay que hacer cirugía, no hay otra alternativa. Si tienes aracnoidita optoquiasmática, ¿qué significa? Hay hipertensión endocraniana y el nervio óptico se está comprometiendo. En ese caso, libéralo, porque si no el sujeto va a perder la visión. Pronóstico, cuando más temprano empecemos el tratamiento, mejor el pronóstico. El nivel de conciencia es el signo más importante en el paciente. Cuando más temprano empecemos el tratamiento, mejor pronóstico. Cuando empezamos el tratamiento con el sujeto con buen estado de conciencia, mejor el pronóstico. En un paciente que empezamos el tratamiento en estadio 3, el pronóstico es mucho peor. Entonces, factores que empeoran el pronóstico, la edad, extremos es mayor, hidrocefalia, por supuesto, con hidrocefalia no conseguimos nada con el paciente. Tenemos primero que mejorar la hidrocefalia y luego ya los medicamentos. Hipertensión intracraneal, por supuesto, desnutrición, tuberculosis miliar asociada y cuando hay una enfermedad debilitante subyacente. Secuelas, algún defecto físico o mental en el 10 a 30% de los casos, casi todos tienen alguna secuela, casi todos. ¿Eh? Trastornos de la función visual y auditiva, hemiplegia, paraplegia sobre todo 10 a 25%, convulsiones un 15% y puede haber trastornos mentales, endocrinopatías. Y como secuela relativamente importante, la hidrocefalia. La hidrocefalia, cuando más tiempo dure la tuberculosis, cuando más tiempo dure el paciente al iniciar el tratamiento,